Recién empezamos 2023 y Netflix ya nos presenta una serie que promete ser una gran maravilla. Una historia que puedes ver en el orden que quieras, porque la dinámica es ir armando el rompecabezas. Cada quien inicia en el capítulo que quiera y la única regla es que el capítulo titulado como blanco sea el último que veas. Pero en realidad, ¿este formato de series funciona? Hoy te vengo a contar mi opinión y un pequeño resumen de Caleidoscopio. Yo no había escuchado mucho de esta serie, si acaso a finales de 2022 vi algún TikTok, pero pensé que era puro mame. Y ahora en estos últimos días, muchos están hablando de esta serie de Netflix. Y antes hay que aclarar una confusión que hay. El orden de los capítulos en que ves esta serie no afecta a tu perspectiva. Por ahí vi muchos TikToks donde decía que a cada persona iba a tener una perspectiva diferente dependiendo del orden en el que veas los capítulos. Y esto no es así. El orden en el que tú veas los capítulos solamente va a influir el cómo irías tú armando este rompecabezas y cómo vas a ir descubriendo la historia. No es que la historia cambie para todos dependiendo con el capítulo que empieces. Ahora, la premisa de la serie es un robo súper elaborado a un banco, pero en cada capítulo vamos viendo cosas diferentes. Hay capítulos donde estamos horas antes del robo, en otros estamos años antes y en otros estamos días o meses después del robo. Ok, pero mucho rompecabezas, mucha historia, pero ¿de qué trata esta serie? Pues en sí, esta es la típica serie de atracos, con todos los clichés que tienen las películas o series de atracos, como el plan súper elaborado que si algo falla el protagonista ya lo tenía planeado. ¿Saben? Este formato que sinceramente funciona bien, porque logra entretenerte, incluso en ciertas partes de la serie me dieron vibes de Los Ilusionistas. Pero no nada que ver. La historia es simple pero rara. Si empezamos cronológicamente, la historia trata de Leo y Roger. Bueno, en sí su verdadero nombre no son Leo y Roger, pero ahorita no me acuerdo cuál era el real. Dos amigos que se dedican a estafar gente. Mientras Roger se hace pasar por amigo de gente rica, Leo entra a sus casas para robar a sus cajas fuertes. Leo tiene una familia y conforme pasa el tiempo se da cuenta que el salir a tantos países a hacer atracos está ocasionando que se pierda el crecimiento de su hija. Aparte de esto, ella ya está creciendo y como que ya se da cuenta de los negocios turbios que hace su padre. Entonces, él ya quiere retirarse, tener un negocio, una vida tranquila, pero todo esto cambia cuando en el club donde trabajaba su esposa serían discriminados por ser negros. En ese momento, después de maltratar a su hija y correr a su esposa, Leo quedaría destrozado. Y meses después, al enterarse que harían una exposición de gemas valiosas, Leo contacta a Roger para arruinarles su teatro y robarles todo. Por cuestiones de la vida o conveniencia del guión, la esposa de Leo esa noche también estaría en esa exposición. Terminan quemando todo y la esposa de Leo termina muriendo. Leo acaba en la cárcel y con un odio hacia Roger porque él pudo salvar a su esposa y no lo hizo. Entonces Leo se pasaría su tiempo en la cárcel ideando cómo vengarse de Roger para destrozarlo, ya que según él, Roger lo dejó en la ruina. Y de aquí empieza todo el desmadre. En prisión, Leo conocería a Stan, su compañero de celda, un ladrón que en la cárcel mete drogas y chips para hablar por teléfono a los reos. Stan tiene una novia que es la que le surte a todas estas drogas y estos chips. Esta, por cierto, es un genio de la química. Ella tiene un amigo que se llama Bob. Cuando se complican las cosas es como el que rompe madres y todo. A ver, de aquí para llegar al conflicto final es mucho desmadre, porque conforme avanzan los capítulos las cosas cambian y de repente aparecen personajes como Ava, que es una abogada corrupta que le ayuda a Leo en lo que necesita. Consigue pasaportes falsos, armas y todo lo que sea necesario. Aparecen dos agentes del FBI obsesionados con los atracos de esta banda. Y como estamos constantemente brincando en el tiempo en la historia, hay muchos personajes, muchos giros de tuerca que se vuelven interesantes. Pero bueno, en sí, la historia final es que Leo contacta a un grupo de atracadores, cada quien tiene una función. Es una química, el que conduce el camión blindado, el que abre la caja fuerte, el que es como un tipo hacker, ya saben, lo típico que se usa en un atraco. Y quieren robarle a Roger, que era el antiguo amigo de Leo, que ahora es dueño de un superbanco, y en este banco 3 trillizos van a guardar unos fondos, no sé qué sean fondos, pero se supone que es mucho dinero. Tienen una bóveda súper asegurada y la encargada de la seguridad de la bóveda es la hija de Leo. Es todo un desmadre, la verdad, esta historia, porque pues su hija no quiere a su papá y está trabajando con el archienemigo de su padre, entonces no sabe si lo va a traicionar o si le es leal. Y tiene una hermana Jenita con la que también quiere hacer robos. Está muy raro la historia, la verdad. Pero bueno, esta dinámica que le metieron a la serie estuvo interesante. Yo pensaba verla en el orden en el que Netflix la ponía, pero dije, mira, voy a jugar a ver qué pasa. Y empecé con el capítulo titulado Azul.
Y se los digo desde ya, no empiecen por este capítulo. Creo que este es el clímax de la historia. Y sí, cuando lo vi me saqué de onda y dije, a la verga, ¿qué está pasando? Se puso interesante porque el capítulo titulado Azul es justo antes de cuando van a hacer el robo. Entonces te muestran todo el plan, te muestran muchos personajes que ni conoces. Tú piensas que son personajes X, pero conforme vas viendo los demás capítulos, la serie se toma el tiempo de que conozcas a todos los personajes que salen, cómo se relacionan, cómo se conocen, desde hace cuánto. Y esto me gustó, pero a la vez no. Tal vez si hubiera empezado en otro capítulo me hubiera enganchado más a la serie, pero como les digo, el capítulo azul es justo un momento antes de cuando harían el robo. Entonces yo solo quería ver en qué terminaba este robo y pues tenía que irme a capítulos del pasado y luego a capítulos del futuro para poder llegar al robo. Y pues me dio cierta flojera ver lo del pasado cuando yo me metí al mero desmadre cuando iban a hacer el robo. Pero creo que esta es la intención de la serie, que tú escojas al azar los capítulos que quieres ver para generarte esa intriga y decir, ¿qué pedo? ¿Por qué está pasando todo esto? Alguien que me dé contexto. Y de ahí tú te enganches a la serie para descubrir todo lo que va a pasar. Y como les digo, en el momento en el que yo empecé a ver la serie, me presentaron a la banda de ladrones como si todos ya se conocieran de años, con un plan súper elaborado, los antagonistas definidos. En el momento en que entré a ver la serie, Roger y Leo eran unos completos desconocidos. O bueno, no desconocidos, pero se pintaban como que Roger le hizo algo a Leo y se quería vengar. Y cuando seguí viendo resulta que eran amigos. Entonces, a ver, el orden en el que yo vi los capítulos fueron: empecé con el capítulo azul, que es de 8 horas antes del atraco. De ahí me seguí con el amarillo, que es donde te dan el contexto de la trama principal, porque lo demás diría que ellos son como subtramas. De ahí me fui al naranja, donde eran semanas antes del atraco. Luego vi el verde, y de ahí se fue todo a la verga, porque me fui años atrás del atraco. Luego seguí con el violeta, donde es todavía más atrás del atraco. Este es prácticamente donde conoces la historia de Leo. Luego vi rojo, este es momentos después del atraco. Seguí con el rosa, que es meses después del atraco. Y terminé con el capítulo blanco, que es el atraco ya. Y a ver, hablemos del capítulo titulado Blanco y de cómo funciona perfecto para unir toda la serie. Cada capítulo que ves te dejan como cabos sueltos. Por ejemplo, en el capítulo rojo, que es después del atraco, queda la incógnita de ¿dónde quedó todo el dinero? ¿Quién se lo robó a los ladrones? O en el capítulo rosa, que es meses después del atraco, dejan incógnitas de quién fue el que traicionó a quién. Y cosas así que yo cuando lo vi dije, ¿cómo lo van a solucionar en el capítulo final? Y sorpresivamente lo hacen bien. Yo pensé que el capítulo titulado Rosa es como debería terminar la serie, un final. Pero cuando vi el capítulo blanco, fue un mejor final que el final que yo pensé que presentarían. Es que está raro, juegan con tu mente, es un rompecabezas que tienes que armar, que cuando piensas que si ves lo que pasó después del atraco, te vas a spoilear, pero no, el atraco es el verdadero final y atrapa todos los cabos sueltos que la serie va dejando por cada capítulo. Entonces el orden en el que yo vi los capítulos fue azul, amarillo, naranja, verde, violeta, rojo, rosa y blanco. El orden en el que yo les recomiendo en que vean la serie es amarillo, luego sería verde, posteriormente el violeta, naranja, azul, rojo, rosa y blanco. Creo que ese es el orden óptimo en el que a mí me hubiera gustado ver la serie. Es como un punto intermedio. Empiezas en cuando juntan a la banda para hacer el atraco, y luego de ahí te vas al pasado para conocer la historia de todos estos, y luego te vas al futuro después del atraco y terminas viendo el atraco en sí. Y ahora, si quieren ver cronológicamente esta serie, el orden sería violeta, verde, amarillo, naranja, azul, blanco, rojo y rosa. Ese es el orden cronológicamente hablando y no respetando las reglas que nos hayan puesto antes en la serie, que el blanco tenía que ser el último. Aquí empiezas desde el pasado hasta el futuro. Pero yo les recomiendo que jueguen, está divertido ver así la serie, me gustó, y empiecen con el capítulo que más les llame la atención. Luego de ahí lean la descripción de los capítulos para ver a dónde se quieren mover, si quieren ir al futuro o ir al pasado, y dejen el último, el capítulo blanco. Es una buena experiencia que sí vale la pena ver aunque sea una vez. En conclusión, Caleidoscopio es una serie entretenida que funciona muy bien. Este concepto de armar el rompecabezas, no voy a negar que sí hay piezas que quedan sueltas que me hubiera gustado que se resolvieran, pero pues yo creo que hasta los mismos creadores se revolvieron al crear una serie así. Pero estuvo buena. Si tuviera que puntuarla, le pondría un 8. Me mantuvo entretenido de principio a fin, me dejó intrigado y es una historia que funciona. Es como el estilo La Casa de Papel, pero americano. Algo así. Pero cuéntame, ¿tú ya viste esta serie? ¿Crees que funciona este formato o lo hubieras preferido en un formato original y cronológicamente? Y si tuvieras que puntuarla, ¿qué calificación le pondrías? Cuéntamelo todo aquí abajo en los comentarios para debatir más sobre esta serie. Y una vez más, amigos, muchas gracias por acompañarme en otro video. Mi nombre es Cristian y esto fue Fuera de Cine. Adiós.